Hace casi 2000 años, en una época dominada por el Imperio Romano, un hombre llamado Pablo decidió escribir una carta. No era una carta común. Era una carta dirigida a un grupo de creyentes en la ciudad más poderosa del mundo, en ese momento, Roma. Estos creyentes eran parte de una joven comunidad cristiana que comenzaba a florecer en medio de una sociedad llena de poder, cultura, pero también idolatría y persecución. Pablo no era un seguidor común de Jesús. De hecho, antes de convertirse, fue un perseguidor feroz de los cristianos. Su nombre era Saulo de Tarso, un fariseo celoso de la ley, muy preparado intelectualmente y profundamente arraigado en la tradición judía. Pero todo cambió cuando tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco. A partir de ese momento, su vida dio un giro radical y se convirtió en uno de los mayores defensores del Evangelio. Es desde esta transformación profunda que Pablo escribe la carta a los romanos. No lo hace desde un trono ni con lujos, sino desde un corazón encendido por la fe y el deseo de compartir una verdad que había transformado su propia vida. Y esta parte en el libro nos enseña que no importa cuán lejos hayamos estado de Dios, Él puede usarnos poderosamente. La historia de Pablo nos recuerda que Dios transforma incluso a los corazones más duros y que cada uno de nosotros tiene un propósito en su plan. Capítulo 2. La necesidad del Evangelio. El pecado universal. Después de presentarse como siervo de Jesucristo y expresar su deseo de visitar a los creyentes en Roma, Pablo entra de lleno en el corazón de su mensaje. Desde el inicio del capítulo 1, empieza a revelar una verdad cruda pero necesaria. La humanidad está rota. Pablo no endulza el mensaje. Comienza describiendo cómo, a pesar de que el ser humano puede ver la gloria de Dios en la creación, muchos han decidido ignorarlo y reemplazar al Creador por cosas creadas, imágenes, ídolos, placeres y filosofías. Él escribe con fuerza: profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:22. Y esta parte del libro nos enseña que la raíz del problema humano no es solo lo que hacemos, sino a quién adoramos. Cuando cambiamos a Dios por cualquier otra cosa, nuestra vida se desordena. Pablo enumera una serie de comportamientos que reflejan esa desconexión: envidia, engaño, violencia, desobediencia a los padres, arrogancia, falta de misericordia. Pero aquí viene algo impactante. Pablo no solo señala a los grandes pecadores. En el capítulo 2, se dirige también a quienes se creen justos, especialmente a los judíos religiosos de su tiempo, que confiaban en la ley, pero no la vivían en el corazón. Y esta parte en el libro nos enseña que nadie puede justificarse por sí mismo. No importa si uno es gentil sin ley o judío con la ley. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta declaración es contundente. No hay excepciones. Nadie puede decir: yo soy suficientemente bueno. Pero lejos de ser solo una acusación, Pablo está preparando el terreno para una esperanza mayor. Está mostrando que el Evangelio no es un lujo espiritual, sino una necesidad universal. Todos lo necesitamos. Tú, yo, el mundo entero. Y esta parte en el libro nos enseña que antes de valorar la gracia, debemos comprender nuestra necesidad de ella. Solo cuando entendemos lo profundo de nuestra separación de Dios, podemos apreciar el valor del puente que Cristo construyó hacia Él. Capítulo 3. La solución de Dios. Justificación por la fe. Después de dejar claro que toda la humanidad está en la misma condición espiritual, perdida y separada de Dios, Pablo nos lleva al corazón del Evangelio, la justicia de Dios revelada aparte de la ley.
Imagina un tribunal celestial. Todos estamos allí, culpables, sin excusas, y justo cuando parece que el veredicto está por caer, Pablo da un giro radical. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Romanos 3:21. Es como si una nueva esperanza entrara a la sala, una luz donde antes solo había sombra. Y esta parte del libro nos enseña que Dios no espera que nos salvemos por nuestros méritos, porque sabe que no podemos. En lugar de eso, Él mismo proporciona una manera de salvarnos, por medio de la fe en Jesucristo. No importa si eres judío o gentil, pobre o rico, religioso o indiferente, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Pero también todos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23-24. Aquí Pablo introduce el concepto central de la carta: la justificación. Ser justificado es ser declarado justo delante de Dios, no porque lo seamos en nuestra conducta, sino porque Jesús pagó nuestra deuda. Su sacrificio en la cruz no fue simbólico, fue real, fue sustitutorio. Él tomó nuestro lugar. Y esta parte del libro nos enseña que la fe es la llave que abre la puerta de esa gracia. No es por obras, no es por cumplir leyes o rituales, sino por confiar en lo que Jesús hizo por nosotros. Esta fue la verdad que transformó la vida de hombres como Martín Lutero y que sigue tocando corazones hoy. Pablo lo resume con una pregunta retórica: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Romanos 3:27. No hay espacio para el orgullo cuando entendemos que todo lo que tenemos es por gracia. Capítulo 4. Abraham, el ejemplo de la fe que justifica después de presentar la justificación por la fe. Pablo sabe que muchos de sus lectores judíos podrían preguntarse: ¿y qué hay de Abraham? ¿No fue justificado por sus obras? Entonces, los lleva al patriarca por excelencia del pueblo de Israel y les dice: ¿qué diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Romanos 4:1. Y esta parte del libro nos enseña que incluso Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras. Pablo cita Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Antes de la circuncisión, antes de la ley, antes de cualquier obra religiosa, Abraham creyó, y ese acto de fe fue lo que lo conectó con la justicia de Dios. Esto es fundamental. Abraham se convierte en el modelo de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Pablo insiste en que la promesa hecha a Abraham y su descendencia no vino por la ley, sino por la justicia de la fe. Romanos 4:13. Eso quiere decir que la verdadera familia de Abraham no son solo los descendientes físicos, sino todos los que creen como él creyó. Y esta parte del libro nos enseña que la fe de Abraham no fue una fe débil o vacilante. Él creyó en esperanza contra esperanza, cuando ya no tenía razones humanas para esperar. Su cuerpo era como muerto, y el vientre de Sara estéril, pero no dudó de que Dios podía cumplir su promesa. Pablo concluye esta parte de manera gloriosa. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Romanos 4:23. En otras palabras, el mismo Dios que justificó a Abraham por la fe, también nos justifica a nosotros si creemos en aquel que resucitó a Jesús de los muertos. Capítulo 6. Libres del pecado, vivos para Dios. Pablo comienza con una pregunta provocadora. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. Y esta parte del libro nos enseña que la gracia no es una excusa para pecar, sino el poder para vivir en libertad del pecado. Pablo nos recuerda que en el bautismo
morimos con Cristo y también resucitamos con Él. Esto significa que el viejo yo, esclavo del pecado, ha sido crucificado y ahora vivimos una nueva vida. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 11. Y esta parte del libro nos enseña que ya no estamos obligados a obedecer al pecado como si fuera nuestro amo. Ahora somos libres para ofrecer nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Pablo hace una comparación poderosa. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Y aunque la gracia reina, vivir en santidad importa profundamente, porque el pecado lleva a la muerte, pero la obediencia lleva a la vida. Y esta parte del libro nos deja una de las frases más conocidas. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pifta 23. Este capítulo nos llama a vivir en libertad real, no como quienes simplemente creen, sino como quienes han sido transformados y han recibido un nuevo corazón. Capítulo 7. La lucha interna y la ley. Pablo abre el capítulo con una analogía. Así como una mujer casada está ligada a su esposo por la ley, mientras él vive, nosotros estábamos ligados a la ley, pero al morir con Cristo, hemos sido liberados para pertenecerle a Él. Versículo 1 a 4. Y esta parte del libro nos enseña que la ley en sí no es mala, sino que revela el pecado. El problema no está en la ley, sino en el corazón humano. Pablo confiesa su propia lucha interna. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 18. Esta es una de las confesiones más crudas y humanas del Nuevo Testamento. Pablo reconoce que muchas veces quiere hacer el bien, pero termina haciendo lo contrario. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A él también. Y esta parte del libro nos enseña que el pecado no es solo actos malos, sino una fuerza interna que habita en nosotros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vira 24, clama Pablo con angustia, pero justo después, con un suspiro de alivio, responde: Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Es decir, aunque la lucha con el pecado es real, no estamos solos. Jesús es nuestro libertador. Este capítulo refleja una verdad poderosa. La santidad no se alcanza por esfuerzo propio ni por cumplir reglas, sino por la dependencia constante del Espíritu de Dios. Capítulo 8. Vida en el Espíritu y la esperanza gloriosa. Después de la lucha intensa del capítulo 7, Romanos 8 abre con una de las declaraciones más poderosas del Evangelio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y esta parte del libro nos enseña que la salvación no depende de nuestro esfuerzo, sino del Espíritu de Dios, que ahora vive en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, ahora vivimos una nueva vida en el Espíritu. Pablo nos explica que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero los que viven según el Espíritu tienen vida y paz. Y esta parte del libro nos muestra que la clave de la vida cristiana no es solo creer, sino vivir conectados al Espíritu. Pablo continúa y dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solo eso, si somos hijos, también somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pero también aclara que sufriremos, porque vivir en Cristo no nos exime del dolor. Sin embargo, nos dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Romanos 8:18. Y esta parte del libro nos enseña que la esperanza cristiana no es optimismo vacío, sino la certeza de que Dios está obrando incluso en medio del sufrimiento.
Pablo dice que toda la creación gime esperando la redención. Y nosotros también gemimos, pero no estamos solos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros. Y entonces llega uno de los versículos más amados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Y esta parte del libro nos enseña que Dios está en control de todo, incluso de lo que no entendemos, y nada escapa a su propósito redentor. Pablo termina con una explosión de confianza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Capítulo 9. El corazón roto de Pablo y la elección divina. Después del tono triunfante de Romanos 8, Pablo abre el capítulo 9 con una confesión impactante. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Romanos 9:2. Y esta parte del libro nos enseña que Pablo no predicaba por obligación, sino desde una profunda compasión. Él estaba dolido porque su propio pueblo, Israel, no había reconocido a Jesús como el Mesías. Incluso dice algo asombroso. Desearía ser yo mismo separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Versículo 3. Y esta parte nos muestra el amor sacrificial de Pablo, reflejando el mismo amor de Cristo, dispuesto a perderlo todo por la salvación de otros. Luego, Pablo entra en un tema delicado, pero esencial: la soberanía de Dios. Explica que no todos los descendientes físicos de Israel son verdaderos hijos de Dios, sino aquellos que son hijos de la promesa, versículos 6 a 8. Habla de ejemplos como Isaac e Ismael, Jacob y Esaú. Dios elige según su propósito, no por obras ni méritos humanos. Y esta parte del libro nos enseña que la elección de Dios no depende de lo que hagamos, sino de su misericordia. No es injusto, dice Pablo, porque Dios tiene derecho como creador a actuar conforme a su voluntad, como un alfarero con el barro, versículo 20 a 21. Pero también revela algo hermoso. Dios soporta con mucha paciencia a los vasos de ira, para dar a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia, versículo 22-23. Es decir, incluso en su justicia, Dios actúa con paciencia, con el propósito de revelar su gracia. Pablo termina el capítulo con una revelación clave. Los gentiles, que no buscaban a Dios, han alcanzado la justicia por fe, mientras que Israel, que sí buscaba justicia por obras, tropezó con la piedra, Cristo. Y esta parte nos enseña que la salvación no es cuestión de esfuerzo humano ni herencia, sino de fe genuina en Jesús. Capítulo 10. El deseo de Pablo y el mensaje claro de salvación. Pablo abre este capítulo con un deseo sincero. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que sean salvos. Romanos 10:1. Y esta parte del libro nos enseña que aunque Pablo aceptaba la soberanía de Dios, también intercedía con pasión por la salvación de su pueblo. Su fe no le quitaba el amor ni la responsabilidad por los demás. Reconoce que los israelitas tienen celo por Dios, pero no conforme al conocimiento. Versículo 2. Estaban tratando de establecer su propia justicia, ignorando la justicia que viene de Dios. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Versículo 4. Y esta parte nos enseña que la ley no salva, solo Cristo lo hace. La ley nos lleva a ver nuestra necesidad, pero es en Jesús donde hallamos plenitud. Pablo cita Deuteronomio para explicar que la justicia basada en la fe no requiere que busques a Cristo en lo alto o en el abismo. La palabra está cerca, en tu boca y en tu corazón. Entonces llega una de las declaraciones más claras de todo el Nuevo Testamento.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 9. Y esta parte del libro nos enseña que la salvación es accesible y simple. Fe en el corazón y confesión con la boca. No se trata de méritos ni rituales complejos. Pablo lo dice sin dejar dudas. Todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. El mismo Señor es Señor de todos. Versículo 11 y 12. Buenas noticias para todos. Nadie queda fuera. Y esta parte nos recuerda que el Evangelio no hace distinción. Todos pueden ser salvos si invocan al Señor. Luego Pablo plantea una serie de preguntas. ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y 14. Y esta parte nos enseña que Dios quiere usar personas, como tú y yo, para llevar ese mensaje de esperanza. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Uva 15. Sin embargo, no todos obedecen al Evangelio. Pablo cita a Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y concluye con una frase clave. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Versículo 17. La fe no nace del vacío. Necesitamos oír la verdad, y esa verdad transforma. Capítulo 11. El plan soberano de Dios con Israel y los gentiles. Pablo comienza con una pregunta directa. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Romanos 11:1. Y esta parte nos enseña que Dios no rompe sus promesas. A pesar del rechazo de muchos israelitas, el plan de Dios sigue firme. Pablo se pone como ejemplo. Él mismo es israelita, de la tribu de Benjamín. Y recuerda cómo en tiempos de Elías parecía que todo Israel había caído, pero Dios tenía un remanente fiel. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Gálatas 5. Y esta parte nos muestra que la gracia de Dios siempre preserva un pueblo fiel, aun cuando parece que todo está perdido. Pablo habla de cómo el endurecimiento de Israel no es total ni permanente. Dios lo permitió para que el Evangelio llegara a los gentiles, pero con el propósito de provocar celos santos en su pueblo. Aquí introduce una poderosa metáfora, el olivo. Israel es el olivo natural, los gentiles, las ramas silvestres que fueron injertadas. No seas altivo, sino teme. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Versículo 20 a 21. Y esta parte del libro nos enseña que la inclusión en el pueblo de Dios no debe llevarnos al orgullo, sino a la humildad y gratitud. Pablo revela un misterio. Un endurecimiento parcial ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. V. 25. Y entonces todo Israel será salvo. V. 26. Esto no significa que cada individuo, sin excepción, sino que Dios cumplirá su promesa de salvar a un gran número de israelitas al final de los tiempos. Pablo termina el capítulo con una adoración profunda. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bien, 33. Y esta parte nos recuerda que los planes de Dios a veces nos superan, pero siempre revelan su fidelidad, sabiduría y misericordia. Capítulo 12. Una vida transformada por la misericordia de Dios. Después de toda la enseñanza teológica sobre el pecado, la gracia, la fe y el plan de Dios con Israel y los gentiles, Pablo cambia el enfoque. Ahora nos dice cómo debemos vivir en respuesta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Empieza con un llamado poderoso. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
101. Y esta parte nos enseña que la vida cristiana es una entrega total, una vida dedicada a Dios como un acto de adoración. Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ipsum donto 2. Aquí nos muestra que la verdadera transformación no viene de afuera hacia adentro, sino desde el corazón y la mente renovados por Dios. Después, habla de los dones espirituales, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, versículo 6, cada creyente tiene un papel importante en el cuerpo de Cristo. Nadie está de más. Pablo menciona varios dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y misericordia. Y esta parte del libro nos recuerda que Dios nos ha capacitado a todos para servir a los demás de forma única y valiosa. Luego, Pablo describe cómo debe ser el amor cristiano. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Versículo 9. Y habla de vivir con alegría, paciencia en la tribulación, perseverancia en la oración, hospitalidad, humildad y paz. También incluye mandatos desafiantes. Bendecid a los que os persiguen. No paguéis a nadie mal por mal. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Versículo 14 a 21. Y esta parte nos enseña que el amor cristiano se demuestra especialmente en cómo tratamos a nuestros enemigos y a quienes nos hacen daño. Capítulo 13. Vivir bajo la autoridad de Dios y amar como Él ama a Pablo. Comienza este capítulo con una enseñanza que puede parecer difícil, pero es profunda. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Versículo 1. Y esta parte del libro nos enseña que Dios está por encima de todos los gobiernos y autoridades humanas, y que vivir con respeto y orden también es una manera de honrar a Dios. Pablo dice que las autoridades son servidores de Dios para bien, y que si vivimos haciendo lo correcto, no tenemos por qué temer. También llama a los cristianos a cumplir con sus responsabilidades civiles. Pagad a todos lo que debéis. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Versículo 7. Luego, Pablo da un giro hermoso hacia el corazón del Evangelio. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 8. Y esta parte nos enseña que el amor verdadero no solo cumple con los mandamientos, sino que los trasciende. Porque el amor no hace mal al prójimo y por eso resume toda la ley. Para cerrar el capítulo, Pablo nos llama a despertar. Ya es hora de levantarnos del sueño. La noche está avanzada y se acerca el día. Versículos 11 a 12. Nos anima a vivir como hijos de la luz, dejando atrás las obras de oscuridad. Andemos como de día, no en glotonerías, borracheras, lujurias, contiendas o envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Versículos 13 a 14. Y esta parte nos recuerda que vivir con urgencia espiritual y pureza moral es parte de la respuesta al amor y la gracia que Dios nos ha mostrado. Capítulo 14. No juzgar, sino amar en medio de nuestras diferencias. En este capítulo, Pablo se enfoca en un tema muy práctico: cómo convivir en la iglesia con personas que piensan diferente. Él comienza diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. F1. Y esta parte del libro nos enseña que la comunidad cristiana debe ser un lugar de aceptación y gracia, no de juicios ni divisiones por asuntos secundarios. Pablo pone ejemplos concretos de su tiempo. Unos creían que debían abstenerse de ciertos alimentos, otros no. Unos guardaban días especiales, otros no. Pero su llamado es claro:
cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Base punto 5. Y lo más importante, todo lo que hacemos debe ser para el Señor, con gratitud y fe. No se trata de imponer nuestras convicciones personales, sino de vivir para Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. B. 7. Pablo añade un principio poderoso. No juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Best 13. Esto nos enseña que nuestro amor por los demás debe guiarnos incluso más que nuestra libertad personal. Si algo que hacemos puede afectar la fe de otro, deberíamos abstenernos por amor. Finalmente, Pablo afirma: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Himno 17. Y esta parte nos recuerda que la esencia del Evangelio no está en reglas externas, sino en una vida transformada por el amor, la paz y la presencia del Espíritu. Capítulo 15. La fortaleza que sirve, la unidad que glorifica Pablo, sigue profundizando el tema de la unidad en la comunidad cristiana. Pero ahora se enfoca en los que son fuertes en la fe. Él dice: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. B1. Y esta parte del libro nos enseña que la madurez espiritual no se muestra en hacer valer nuestra libertad, sino en usarla para edificar a otros. El verdadero ejemplo es Cristo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Vice 3. Pablo quiere que los creyentes vivan en armonía, con un mismo sentir, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fin 6. Este pasaje es un llamado profundo a la unidad entre judíos y gentiles, entre personas de distintas culturas, trasfondos y perspectivas. Pablo declara: Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Sambu Otonove. Y esta parte nos recuerda que el Evangelio rompe barreras y une a todos los que creen, sin importar su origen. Pablo también habla de su propio ministerio con pasión. Se presenta como un ministro de Jesucristo a los gentiles y dice que ha predicado el Evangelio en lugares donde Cristo aún no había sido anunciado. Su anhelo era llegar a Roma y, desde allí, ir a España. Este capítulo nos muestra su corazón misionero y también su humildad al pedir oración. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Versículo 30. Y aquí aprendemos que el avance del reino no es un trabajo individual, sino un esfuerzo colectivo, sostenido por la oración y el amor entre hermanos. Capítulo 16. Nombres con historia, comunidad con propósito. El capítulo final de Romanos puede parecer solo una lista de saludos, pero es mucho más que eso. Aquí, Pablo menciona a más de 25 personas por nombre, y cada uno representa una historia, un testimonio, una parte viva del cuerpo de Cristo. Comienza con Febe, una diaconisa de la iglesia en Cencrea, a quien encomienda con respeto: os recomiendo a nuestra hermana Febe, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Buben 1-2. Luego, Pablo saluda a Priscila y Aquila, colaboradores fieles que arriesgaron su vida por él. Menciona también a Andrónico y Junias, a quienes llama ilustres entre los apóstoles, y a muchos otros que trabajaron, sufrieron y sirvieron con amor. Y esta parte nos enseña que la Iglesia no es un edificio ni una organización, sino una familia viva, con rostros, nombres y corazones comprometidos. Pablo también lanza una advertencia importante: os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos y que os apartéis de ellos. 17. Porque la unidad del cuerpo debe ser protegida y la doctrina sana defendida. El apóstol cierra con una doxología gloriosa.
Al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bonta 27. Así termina esta carta majestuosa. Romanos no es solo teología, es vida, comunidad y misión. Y esta parte nos recuerda que cada creyente importa, que la Iglesia se construye con amor y que todo es para la gloria de Dios.